Bien, ahora sí, buenos días Buenos días. a todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta jornada de juicio. Había quedado entonces hoy día el turno de la parte querellante, el señor Lobos. Gracias, su señoría. Cuando Ronald Dworkin formuló su famosa distinción entre casos fáciles y casos difíciles, situaba en el ámbito de los segundos, de los casos difíciles, aquellos en que la discusión es preponderantemente jurídica y no fáctica. Así lo demuestran los ejemplos que propone. En su lugar y en principio, casos fáciles son aquellos en que la discusión es preponderantemente probatoria, pues es relativa a la concurrencia o no concurrencia de los presupuestos fácticos de que depende el enjuiciamiento jurídico de la conducta. En la conocida propuesta de Jerzy Wroblewski, son casos en que lo problemático, lo discutido, es la justificación externa de la premisa fáctica. En términos de la distinción inicialmente apuntada, la gran mayoría de los casos que conocen nuestros tribunales penales son casos fáciles. La calificación jurídica de los hechos en lo fundamental no es discutida y la contienda versa en torno a si los hechos de que depende esa calificación jurídica pueden estimarse o no probados. No es ese el caso del juzgamiento de los delitos que nos ocupan, que constituyen precisamente un caso difícil. Lo discutido no son los presupuestos fácticos, sino en su lugar la correcta calificación jurídica de los mismos. En efecto, dejando de lado tres alegatos relativamente marginales en la tesis de la defensa, en la forma en que la misma se expresa en el auto de apertura, ya a los que nos referiremos enseguida, en este caso no se discute qué es lo que se hizo, sino cuál es la significación de aquello en lo que todas las partes están contestes que se hizo. En definitiva, con un poco más de buena fe procesal, en este caso perfectamente podría haberse llegado a una convención probatoria respecto de la efectividad de haberse efectuado las operaciones bursátiles de compra y venta de acciones que describe el Ministerio Público en su acusación. Lo anterior, por cuanto la defensa no discute que las transacciones descritas por el Ministerio Público efectivamente se realizaron en el tiempo y forma que se señalan en la acusación. Lo que ella derechamente niega es que tales transacciones puedan considerarse ficticias y por ello engañosas o fraudulentas, como pretenden el acusador fiscal y los acusadores particulares. Consecuentemente, niega que tales transacciones puedan subsumirse en las descripciones de conducta que contiene el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Insistimos, la discusión no es sobre lo que hizo el acusado, eso está claro. En lo fundamental, él
a través de las sociedades que como gerente general controlaba, efectuó las transacciones sobre acciones, específicamente compras y ventas, que el Ministerio Público y los restantes acusadores le imputan haber efectuado. Lo que se discute es el significado económico y sobre todo jurídico de lo que puede atribuirse a dichas conductas. Discutir lo ficto y por ello lo engañoso o fraudulento de una transacción de acciones es discutir la correcta calificación de un factum, la transacción de acciones previamente dada, cuya efectiva concurrencia no se discute. En relación al primer grupo de hechos de la acusación, lo que acorde se expresa en el auto de apertura discute la defensa genéricamente y sin mayor precisión en lo atingente a los presupuestos fácticos. Es primero que en algunas operaciones las relaciones que la acusación establece entre las transacciones no existen en la realidad. Son arbitrarias y por ello injustificadas. Segundo, en otros casos, no señala cuáles, el alegato se centra en que la selección de transacciones incluidas y por ello excluidas para formar los grupos de casos se habría procedido con total arbitrariedad. Conociendo su existencia, no se habrían considerado para estos efectos transacciones, suponemos que intermedias, que cambiarían totalmente el sentido de la relación, poniendo de manifiesto que las mismas son reales y no fictas. Vale decir, el verdadero sentido de las transacciones, su carácter real y el verdadero sentido de las relaciones existentes entre ellas solo se evidenciaría si al definir estas últimas, las relaciones, se incorporan aquellas transacciones que el acusador fiscal, conociendo perfectamente su existencia, no incorporó al efecto. ¿Cuándo y cómo esto ocurriría? No lo señaló la defensa. En tercer lugar, la defensa alega que algunas de las transacciones comprendidas en la acusación se habrían realizado, en rigor concluido, cuando el acusado no tenía el cargo de gerente general de la sociedad involucrada, por lo que mal podría imputársele a él el haber efectuado dichas transacciones. Según es evidente, de los tres argumentos de la defensa precedentemente referidos, solo el último es puramente fáctico, por lo que el juicio definitivo acerca de su procedencia y validez solo podrá realizarse en el alegato de clausura una vez rendida la prueba que a él se refiere. Sin perjuicio de lo anterior, puede adelantarse desde ya que como se refiere a la intervención en algunas transacciones de un ciclo o serie de transacciones, es evidente que el acusado sí intervino en los términos del artículo 58, inciso segundo del Código Procesal Penal,
en las transacciones que conforman el ciclo o serie, que se efectuaron por sociedades de las que él era gerente general, y por lo tanto que el acusado sí realizó actos ejecutivos, efectuó transacciones del delito cometido con esa serie de operaciones y es autor a lo menos de una tentativa, sino de un delito consumado. En un homicidio cometido mediante 10 heridas con arma blanca, es indudable que el autor de 5 puñaladas tiene responsabilidad penal y según su dolo y la forma en que acorde este último se inserte en sus acciones en el contexto general, será autor de una tentativa o de un delito consumado o homicidio. A lo precedentemente apuntado, debe agregarse que por su carácter unitario es perfectamente posible y justificado entender que el ciclo o serie de transacciones cuyo resultado final es dejar la situación accionaria exactamente como se encontraba antes de la primera transacción individual, solo constituye a efectos jurídico-penales, a efectos típicos, una única conducta integrada por varias partes no independientes. Cargar el arma, retirar el seguro de la misma, apuntar y apretar el gatillo constituyen una sola acción de disparar, una sola acción de matar. Dogmáticamente expresado, cada una de estas series o secuencias de transacciones constituye una unidad natural de acción que solo puede ser subsumido una vez como unidad en el tipo penal, tal y cual lo hace la acusación fiscal y la acusación particular. Obviamente, quien realiza una parte, una transacción individual que forma parte de la unidad natural de acción, de la secuencia de transacciones, será autor del tipo en que se subsume esa unidad natural de acción, salvo que se acredite que su dolo no abarca la unidad, lo que en este caso ni tan siquiera se alega por la defensa. En lo relativo a las 2 primeras alegaciones, la verdad es que las argumentaciones en que consisten, cuando menos, no son evidentes. Es la identidad entre las partes, compradores y vendedores sucesivos, entre las acciones transadas y el número de acciones transadas, lo que determina la relación entre las operaciones. Y el establecimiento de una relación sobre la identidad de parte, de objeto y de proximidad en el tiempo, lejos de ser un proceder arbitrario, está plenamente justificado. Si el día 1 la sociedad A le compra a la sociedad B 100 acciones de la sociedad C en 1.000 pesos y el día 3, sin que concurra ningún evento extraordinario, la sociedad A le vende a la sociedad B las mismas 100 acciones
en 950 pesos, la relación entre esas compraventas sucesivas viene determinada por la identidad de partes y objetos y por su proximidad en el tiempo. Teniendo a la vista que lo que se trata de establecer es si las transacciones tienen o no el carácter ficticio y por ello engañoso, fraudulento, la puesta en relación de las mismas no solo está justificada, sino que de un lado resulta evidente y de otro lado es obligada. En cuanto a la inclusión de otras transacciones intermedias, ello solo tendría sentido si fueran transacciones entre las mismas partes y sobre las mismas acciones. De otro modo, lo que resulta arbitrario e injustificado es precisamente su inclusión. En cuanto al segundo grupo de hechos, el proporcionar antecedentes falsos a la superintendencia mediante las actas de directorio, la defensa no cuestiona, a lo menos no lo cuestiona expresamente, que la fecha de las actas, los puntos tratados, las comunicaciones telefónicas y los acuerdos celebrados por esa vía de que ellas dan cuenta no se correspondan con la realidad, sean falsos. En lugar de ello, lo que cuestiona es, primero, que son actas verdaderas las firmadas por todos los directores e incorporadas al libro correspondiente. Segundo, alega que la información o antecedentes proporcionados a través de la entrega de las actas no forma parte de la información que, conforme a la ley de mercado de valores, se esté obligado a entregar al ente controlador, a una bolsa de valores o al público en general, que es la única información cuya falsedad realiza el tipo penal contemplado en el artículo 59, letra A. Finalmente, en tercer lugar, en un argumento cuyo fundamento es en rigor el que le da contenido material al segundo argumento recién referido, la defensa alega que la información cuya falsedad, insistimos, no discute expresamente, contenida en las actas, no tenía la potencialidad de poner en peligro el bien jurídico protegido por la norma, pues no se trataba de información que haya sido enviada con el propósito de que fuera conocida por el mercado y el público en general. De hecho, el mercado, el público en general, no tiene acceso a las actas de directorio, especialmente si fueron entregadas en el contexto de un procedimiento de fiscalización que tiene el carácter de reservado. El verdadero argumento de fondo que dota de contenido material a las alegaciones expuestas y al que nos referiremos en exclusiva en adelante, es que la entrega de esa información falsa a la superintendencia, que no estaba destinada a ser conocida por el mercado y el público en general, no incide por ello
en el buen funcionamiento del mercado y en particular y especialmente no afecta el proceso de formación del precio en el mercado, que serían los bienes jurídicos genéricos y específicos protegidos por los tipos penales que sancionan las manipulaciones informativas. En síntesis, el proporcionar antecedentes falsos a la superintendencia mediante la entrega de las actas no constituye ni en concreto ni en abstracto, ni formal, ni materialmente una manipulación informativa típica. Resulta así que tampoco en este segundo grupo de casos la discusión planteada por la defensa versa sobre presupuestos fácticos de la calificación jurídica, sino en su lugar precisamente sobre esta última. Es una discusión sobre el significado jurídico de hechos cuya existencia no se discute, al menos no se la discute expresamente. De dichos argumentos jurídicos nos ocuparemos con más detalle después de abocarnos a los que la defensa invoca en relación al primer grupo de casos contemplados en la acusación. En relación a la infracción de las normas contenidas en el artículo 53 de la Ley de Valores, la primera alegación de la defensa se resuelve en postular que la determinación de si las transacciones de que se trata admiten o no la calificación de ficticias y por ello de engañosas o fraudulentas debe hacerse analizando la transacción en su propio mérito, atomizadamente, aislada e individualmente. Vale decir, según la defensa, el carácter real o ficto de cada una de las transacciones involucradas debe ser juzgado considerándolas en sí mismas, insistimos, individual y aisladamente, sin que exista justificación para la pretensión de establecerlo, relacionando la transacción de que se trate con otras posteriores o paralelas que versen sobre las mismas acciones y que no pueden alterar la conclusión a que fundadamente se haya llegado en un primer y exhaustivo análisis individual. Contempladas desde esa perspectiva individual y aisladamente, se puede constatar que cada una de las transacciones es real. Existe un comprador, existe un vendedor, distintos entre sí, un precio de mercado efectivamente pagado y recibido y una transferencia efectiva del dominio a ese momento. Todo ello acreditado por la correspondiente factura del corredor. Y estos extremos son precisamente los que definen una transacción como real y efectiva. Y por ende, no puede sino concluirse que la totalidad de las transacciones involucradas en este juicio son exactamente eso, reales y efectivas.
Los factores anteriores que definen una transacción como real no desaparecen ni se modifican en lo que es jurídicamente relevante para afirmar esa realidad, porque existan transacciones posteriores entre las mismas partes sobre los mismos objetos con roles invertidos y muy próximas en el tiempo. La verdad es que el argumento que nos ocupa tiene, si se me permite el lenguaje coloquial, las patitas muy cortas, como lo demuestra el hecho que determinar lo ficto de la transacción mediante un análisis individual y aislado llevaría a que desaparecieran los supuestos más característicos de transacciones ficticias que precisamente la experiencia comparada, particularmente la norteamericana y ahora también la chilena, se configuran característicamente por la realización de transacciones calzadas y sucesivas entre las mismas partes, con los roles invertidos y sobre las mismas acciones por la misma cantidad de acciones. Antes y desde más antiguo, en la clásica dogmática del delito, del contrato simulado, que es un contrato ficticio, en su influyente obra sobre la simulación de los negocios jurídicos, Francisco Ferrara señala que uno de los indicios más poderosos de la concurrencia de una simulación absoluta es el resultado final de una serie de transacciones. Transacciones muy próximas en el tiempo que presentan las identidades aludidas de partes con roles intercambiados y de objeto se relacionan y codefinen entre sí por la naturaleza misma de las cosas y no solo no constituye una arbitrariedad partir de esa relación en su análisis, sino que por el contrario, sí constituye una arbitrariedad que llevaría a conclusiones erradas no hacerlo así. Para desentrañar el sentido y significado de un comportamiento cualesquiera, en el caso de una transacción de acciones, y con mayor razón para desentrañar después si lo que se declara sobre ello, la transacción que se declara ser, se corresponde o no con la realidad, es obligado a poner ese comportamiento en su contexto, que es el que lo define y le da su identidad. Lo real o ficticio de una transacción de acciones, la correspondencia entre la transacción que se declara ser y la realidad de lo que se hace, no puede ser aprendido fuera del contexto de mercado y de las transacciones que en él se realizan. Y no puede ser aprendido ni juzgado sin considerar las transacciones coetáneas o casi coetáneas
con las que naturalmente se vincula por la identidad de parte, con roles intercambiados y de objeto. La afirmación del carácter simulado o ficticio de una transacción importa afirmar que la misma no se efectúa en la realidad. Y según ya se indicó, para establecer esto último es indispensable insertar la transacción real o aparente en el contexto en que ella se desenvuelve, que es el que la define y al que define. La acción del sujeto A que causa la muerte del sujeto B puede ser un caso fortuito, un homicidio imprudente, un homicidio doloso y en este último caso eventualmente cometido en legítima defensa. Solo la consideración del contexto en que se inserta como marco de referencia y valoración permitirá inclinarse por una u otra de las opciones en referencia. En transacciones sucesivas de acciones que presenten la identidad de partes con roles de vendedor y comprador intercambiadas y de objeto tantas veces referido, es el conjunto de transacciones, apreciado como tal, el que define el sentido y significación bursátil de cada una de ellas individualmente consideradas y del conjunto que en una unidad natural de acción conforman. Dentro de ello, y muy especialmente, es el conjunto el que permite apreciar si se trata de transacciones reales o en su lugar se trata, como en este caso, de transacciones puramente ficticias o simuladas que no importan una adquisición o enajenación con vocación de permanencia y exclusión de terceros. En efecto, el dominio se define por una vocación de permanencia y exclusión de terceros, y ello contra lo pretendido sin ningún fundamento por la defensa del acusado en cualquier ámbito jurídico, incluido el bursátil. La existencia de operaciones de compra y venta sucesiva entre las mismas partes, con roles de comprador y vendedor intercambiado sobre la misma cantidad de acciones, constituye un poderoso y determinante indicio de que las transacciones, se realizaron sin el verdadero propósito de enajenar y adquirir el dominio, indicio que si no es neutralizado por otro antecedente de signo contrario emanado del contexto, deviene en prueba suficiente para afirmar el carácter ficticio de las transacciones de que se trata. En el caso de las transacciones que nos ocupan, el contexto más amplio en que se insertan, lejos de proporcionar el antecedente de signo contrario
antes referido proporcionan, por el contrario, antecedentes de signo opuesto que ratifican el indicio antes aludido y, por tanto, el carácter ficticio de las mismas. Según aparece de dicho contexto, las transacciones ficticias, objeto de este juicio, se efectuaron para revalorizar contablemente el precio de las acciones transadas. Para esos efectos, solo se requería pasar las acciones por el mercado para, mediante transacciones puramente fictas o simuladas, actualizar su precio y producirle a la sociedad que efectuaba la transacción la ganancia contable que resulta de la diferencia entre el precio al que históricamente las adquirió y el precio al que aparecía vendiéndola en la operación bursátil simulada. Las operaciones precedentemente aludidas que no se efectúan para que cumplan sus efectos bursátiles, salvo muy indirectamente que no se realizan para enajenar y adquirir el dominio de acciones, sino para alcanzar otras finalidades para las que no se requiere en absoluto que la transacción sea real, bastando en su lugar con una transitoria transacción ficticia. Ahora bien, ese indicio imprescindible, según se ha visto, para apreciar el carácter ficticio real de las transacciones de que se trata, solo se manifiesta si se relacionan dichas transacciones. Y dado que de lo que se trata es de desentrañar el carácter real o ficto de las transacciones que nos ocupan, dicha relación no puede dejarse de lado ni en la investigación ni en el juzgamiento de las conductas constitutivas de las operaciones bursátiles en cuestión. Obviamente, la relación, la secuencia de transacciones, como en uno de los supuestos sometidos a juicio, puede presentarse en términos aparentemente más complejos, por la interposición de terceros, verdaderos palos blancos, entre las compras y ventas entre las mismas partes. Evidentemente, esa interposición no cambia el carácter ficticio de las transacciones en cuestión, como lo demuestra la observación del resultado final de la serie de transacciones, y es especialmente evidente en el supuesto antes aludido. Esa complejidad solo obliga a incorporar más transacciones en el análisis. En definitiva, insistimos, salvo casos excepcionales, marginales y especialmente burdos, en casi toda simulación, en casi toda transacción ficticia y por ello engañosa o fraudulenta, un análisis puramente formal
individual y aislado disimulará u ocultará características que determinan su carácter ficticio o simulado y llevará a la conclusión de que la misma es totalmente regular. Para esclarecer primero y juzgar después el verdadero sentido y significado de dicho acto, y muy especialmente si es simulado o ficticio, es insoslayable apreciarlo en el contexto al que pertenece y dentro de este, en el de los otros actos o negocios jurídicos, otras transacciones con los que naturalmente se relacionan y que en el caso concreto ponen en evidencia la ausencia de un elemento esencial de una compraventa pura y simple, cuál es la voluntad de transferir y adquirir el dominio. Marginalmente, para evitar más o menos intencionados malos entendidos, conviene aclarar aquí que cuando aludimos a la simulación, no estamos sosteniendo en forma alguna que el tipo penal que se contiene en el artículo 53, inciso primero de la Ley de Mercado de Valores, sea una especie o se equipare a los delitos de contrato simulado perjudicial que contempla el Código Penal, sino por otra razón, porque estos últimos son delitos de resultado y lesión que atentan contra un bien jurídico individual, mientras que aquel es un delito de mera actividad y peligro abstracto que atentan contra un bien jurídico supraindividual. Es discutible si colectivo o institucional, pero en todo caso, indudablemente supraindividual. En lugar de lo anterior, lo único que se quiere destacar con dicha alusión es que una transacción ficticia y por ello engañosa o fraudulenta es un negocio simulado y que por ende los criterios a que tradicionalmente se ha recurrido para establecer el carácter simulado o ficticio de un negocio jurídico, como fundamentalmente y según ya se apuntó, la consideración del resultado final de una serie de transacciones que llegan a una situación idéntica a la inicial, son plenamente aplicables para establecer el carácter ficto de una transacción o más precisamente de las transacciones que conforman una secuencia en unidad natural de acción. En suma, la pretensión del acusado de que el carácter real o ficto de cada una de las transacciones se establezca considerando esta en forma individual y aislada, se demuestra en concreto y en abstracto, formal y materialmente injustificada, y por lo mismo arbitraria. Ello por cuanto de un lado pierde de vista y obnubila precisamente aquello que se trata de establecer y juzgar, lo ficticio
o real de la transacción. De otro lado, y en íntima relación con lo anterior, la consideración individual y aislada no permite esclarecer la concurrencia o no concurrencia de un elemento esencial de la compraventa pura y simple en cualquier ámbito jurídico, incluido el bursátil, cuál es la presencia de la voluntad de enajenar y adquirir el dominio. En los casos que aquí se trata de juzgar, la consideración de cada una de las secuencias de transacciones y su resultado final pone en evidencia, más allá de toda duda razonable, que en las mismas no existió nunca por parte de quienes aparentaban vender o comprar la intención de enajenar o adquirir el dominio objeto de dichas transacciones. Esto último, según se verá a continuación, al ocuparnos del segundo argumento de fondo de la defensa, podría variar si el negocio jurídico que la transacción constituye, en lugar de ser una compraventa de acciones pura y simple, es una sujeta a modalidades en la que se encuentre explícito, declarado y regulado el carácter transitorio de la enajenación o adquisición del dominio que en ella se pacta, o derechamente que es un negocio jurídico distinto de la compraventa. Y variará pura y simplemente porque en tales casos no existe simulación alguna, no existe una transacción ficticia. Como segunda alegación, en definitiva, según se verá, inescindible de la tercera, la defensa del acusado trae a colación unas específicas operaciones de bolsa, las denominadas simultáneas y las denominadas ventas cortas, para destacar que en las transacciones que en las mismas constituyen no existe el propósito de enajenar o adquirir el dominio de forma definitiva, sino en su lugar de manera transitoria. El razonamiento es escalonado. Primero se identifica el que, según ello, sería el criterio fundamental a que recurren los acusadores para identificar el carácter ficticio de una transacción de acciones. Y este sería que se vende sin intención de enajenar y se compra sin intención de adquirir con vocación de permanencia. En segundo lugar, que también puede ser el primero, se describen la denominada venta corta, que en realidad es un arriendo de acciones con fines especulativos, y las denominadas simultáneas, que en definitiva son una venta con pacto de retroventa. Finalmente, y en tercer lugar, se concluye que las dos especies de operaciones precedentemente descritas, que son de habitual realización en la bolsa, concurre el mismo criterio, compraventa transitoria, con que los acusadores definen el carácter ficticio
de las transacciones objeto de este juicio, sin que nadie haya insinuado siquiera que las ventas cortas o las simultáneas sean transacciones ficticias, y mucho menos que las mismas sean subsumibles en el tipo penal descrito en el artículo 53, inciso primero de la Ley de Mercado de Valores. En función de lo anterior, y muy especialmente, suponemos, de los efectos de las ventas cortas y las simultáneas, la defensa del acusado, por sí y ante sí, adelanta una sorprendente, arriesgada y, según creemos, podremos demostrar, infundada conclusión general. Las reglas, conceptos y principios jurídicos generales no se aplican al ámbito bursátil. En su lugar, son gobernadas por la normativa y prácticas del mercado, que son específicas y especiales. Precisamente por ello, por desconocer lo anterior, por aplicar reglas, conceptos y principios jurídicos generales, los acusadores llegarían, según la defensa, a conclusiones claramente erradas en lo relativo a la ilicitud y antes a la tipicidad de unas transacciones que, juzgadas aplicando aquellas normas o prácticas de mercado específicas y especiales, son indudablemente regulares, lícitas y naturalmente atípicas. Obviamente, tratándose de operaciones bursátiles, de transacciones de acciones, tienen preeminencia para su juzgamiento por sobre las normas, conceptos y principios generales, esas normas y prácticas de mercado específicas y especiales a que se está haciendo referencia. Si bien la defensa, cuando sostuvo lo anterior en la audiencia de preparación, no se molestó en señalar cuáles serían esas normativas y prácticas de mercado específicas y especiales, y mucho menos se molestó en explicar cuál sería su contenido y cómo es que su aplicación a las transacciones que nos ocupan llevan a conclusiones tan evidentemente contrapuestas con las que aparecen a primera vista en cualquier análisis de dichas transacciones. Parece evidente suponer que la diferencia entre lo dispuesto por ellas y las disposiciones generales se vinculan a que, acorde las mismas, en la compraventa de valores no se exige que la enajenación y adquisición de acciones necesariamente se haga con vocación de permanencia y exclusión de terceros. Huelga apuntar que la defensa tampoco señaló, al menos, si esas normativas de mercado específicas y especiales, que ignoramos cuáles son y qué es lo que disponen, son de rango legal, reglamentario o ambos. Y ello es relevante porque ni en la normativa legal ni en la normativa reglamentaria relativa a valores pudimos encontrar ninguna disposición
que introduzca una modificación tan radical y rotunda en el contenido esencial y definitorio del contrato de compraventa, que ya no tendría por objeto la transferencia del dominio, tal y cual no lo tienen las transacciones objeto de este juicio. Ello, naturalmente, sin perjuicio de las modalidades que en general se conocen a este respecto como el pacto de retroventa. Finalmente, a este respecto, la defensa consideró innecesario explicar cómo una práctica de mercado, por específica y especial que sea, puede tener efectos regulativos jurídicos y aún más puede excluir o cuando menos modificar lo dispuesto por disposiciones generales de rango legal. No cabe sino lucubrar que se está aludiendo a una costumbre comercial, específicamente bursátil, que no conocemos y que en cualquier caso la defensa debe probar positivamente que existe, en cuya virtud en la compraventa de acciones el vendedor no necesita querer enajenar y el comprador no necesita querer adquirir. En realidad, sin embargo, basta con observar la configuración jurídica de las operaciones que se citan como punto de comparación para concluir que la relación de identidad pretendida por la defensa no es sostenible ni tan siquiera en un análisis superficial. En efecto, las transacciones que son objeto de este juicio se presentan como compras y ventas de acciones puras y simples, no sujetas a modalidad alguna, que es precisamente lo que su contemplación en función de la secuencia que conforman y del resultado final de dicha secuencia demuestra que no son. En su lugar, los tipos de operaciones bursátiles con las que se las quiere identificar son algo jurídicamente muy distinto. Un arriendo con el propósito de realizar después operaciones especulativas, en el caso de la denominada venta corta, y una venta con pacto de retrocompra en las denominadas simultáneas. En definitiva, se trata de tres figuras jurídicas absolutamente diversas entre sí y en las que no es posible establecer con un mínimo de justificación relación de identidad alguna. En directa relación con lo anterior, con la improcedencia de hacer la identificación pretendida por la defensa, ella se ve confirmada porque tanto en la venta corta como en las simultáneas, el propósito buscado es manifiesto desde el principio, jurídicamente declarado y jurídicamente procedente. En efecto, desde el momento mismo del arriendo, es evidente, de un lado, que el mismo
como quiera que se lo presente, jurídicamente solo da lugar a una posesión transitoria que debe concluir con una devolución. Y de otro lado, que cualquier venta de las acciones arrendadas debe ser seguida por una compra de las mismas a efectos de su devolución. Y aún más evidente es que la venta con pacto de retrocompra tiene un carácter jurídicamente transitorio y será seguida de una compra. Nada de eso ocurre con las transacciones que son objeto de este juicio, donde tanto las compras y ventas iniciales como las sucesivas se presentan como definitivas, encubriendo la verdadera voluntad que las anima, que no se corresponde con su forma jurídica y que aparece de manifiesto solo cuando se relacionan dichas transacciones en la secuencia que conforman y se constata que en lo relativo a la titularidad del dominio de las acciones, la situación que existía antes de la primera transacción, la situación inicial, es idéntica a la que existe después de la última transacción, la situación final. De otro lado, interesa destacar que para regular y dar forma jurídica a operaciones de bolsa como la venta corta y las simultáneas, no es necesario recurrir a ignotas y desconocidas normativas y prácticas de mercado específicas y especiales que consagren soluciones excepcionales y sorprendentes, totalmente distintas a las de otros ámbitos jurídicos, sino que basta para ello con las normas, conceptos, instituciones y principios generales originados en el derecho común, obviamente sometidas a las adaptaciones y correcciones que las leyes y reglamentos sectoriales establecen para su aplicación al ámbito bursátil y que en todo caso no alteran ni modifican los elementos esenciales que definen cada contrato y afectan fundamentalmente a la forma en que se forma el consentimiento y se perfecciona el contrato y a la información que se dispone y debe proporcionarse al momento de la oferta. Dejamos de lado la referencia que hace la defensa a las prácticas de mercado. Ya apuntamos que ella solo puede especularse, hecha costumbre jurídica, que la defensa debe explicar en juicio en cuanto a su contenido y probar que reúne los requisitos que legalmente son necesarios para que puedan reconocérsele efectos jurídicos. Finalmente, a este respecto, es obligado destacar que a diferencia de lo que ocurre en las transacciones, que con las transacciones que son objeto de este juicio, la forma jurídica que asumen las ventas cortas y las simultáneas comprende explícitamente el carácter transitorio de la posesión o dominio que ellas generan. En otros términos, la forma jurídica no solo repulsa ese carácter, como sí lo hacen la compraventa
pura y simple. Antes, por el contrario, la forma jurídica, en el caso de las ventas cortas y las transitorias y las simultáneas, lo declara, lo prevé y lo regula. Lo apuntado es importante de un lado porque en las operaciones citadas, aquello que fundamentalmente define el carácter ficticio o simulado de las transacciones cuestionadas está jurídicamente declarado, previsto y regulado, y que por ello, de otro lado, no se da en ella en las ventas cortas y en las simultáneas la falta de correspondencia entre lo que se dice que se hace y lo que se hace en la realidad, como por el contrario se acontece con las transacciones que son objeto de este juicio. Por lo mismo, no pueden en ningún caso equipararse jurídicamente las tres situaciones, pues existen entre ellas diferencias jurídicas insalvables y radicales. En síntesis, por la forma jurídica que asumen, en las ventas cortas y en las simultáneas no existe transacción simulada o ficticia y por ello engañosa y fraudulenta. Establecido así que desde su forma jurídica y los propósitos que ella declara e involucra, no es posible establecer identidad alguna entre las ventas cortas y las simultáneas, con las transacciones que son objeto de este juicio, como no sea naturalmente que en todos los casos se trata de transacciones de acciones, a la misma conclusión, la improcedencia de la equiparación pretendida se llega si las operaciones se observan en función de su contenido y efectos económicos. Tanto el arriendo con fines especulativos, la venta corta, como la venta con pacto de retroventa, la simultánea, son operaciones de bolsa que desde el momento mismo de su celebración tienen asignados y producen unos precisos efectos económicos bursátiles. La ganancia o pérdida económica que ellas pueden traer aparejada depende de su desenvolvimiento en el mercado, ello en el marco del resultado económico de los efectos jurídicamente previstos para las mismas. En el caso de las transacciones que aparentan ser las que son objeto de este juicio, compraventas puras y simples, ellas solo tienen un propósito bursátil definido al momento de su realización, la enajenación y adquisición de acciones, y sin perjuicio de la eventual percepción de dividendos, el efecto económico, la ganancia o pérdida que ellas pueden traer aparejada, depende fundamentalmente del precio de mercado de las acciones que se compran o venden. Pero ocurre que nada de eso ocurre con las transacciones cuestionadas. Efectivamente, en ellas solo muy indirectamente el resultado económico depende de la operación de bolsa que se aparenta efectuar. Lo anterior por cuanto
y según ya se indicó precedentemente, el resultado económico de las mismas es la ganancia que resulta de revalorizar contablemente el valor de las acciones que se simulaba comprar y vender. En suma, desde la perspectiva de sus efectos económicos, las transacciones cuestionadas difícilmente pueden ser definidas como operaciones de bolsa. Ocurre así que desde una perspectiva económica, las operaciones de venta corta y simultánea, ni en su origen, ni en sus efectos, ni en sus propósitos, pueden considerarse simuladas o ficticias. No ocultan una realidad distinta a las que declaran. Pues bien, precisamente lo contrario es lo que acontece con las transacciones que son objeto de este juicio. En ella, la apariencia no se corresponde con la realidad jurídico-económica, que es una operación económicamente distinta de la que se declara realizar, y por lo mismo es que son simuladas o ficticias, y por eso, más en general, engañosas o fraudulentas. Establecido así que ni desde una perspectiva jurídica ni desde una perspectiva económico-bursátil resulta procedente la equiparación que la defensa del acusado quiere hacer entre las operaciones jurídicas y económicamente no simuladas de venta corta o simultáneas y las transacciones ilícitas, simuladas o ficticias que son objeto de este juicio. Ocurre que si no se concuerda con lo anterior y se afirma, no alcanzamos a imaginar cómo la identidad esencial entre operaciones de bolsa que a nuestro entender claramente se contraponen, la conclusión a que se arriba a partir de ello no solo no es la apuntada por la defensa, sino precisamente la opuesta. Si las ventas cortas y las simultáneas, la realidad jurídico-económica de lo que se hace no se corresponde con lo que se declara que se hace, entonces la conclusión obvia no es la atipicidad y licitud de las transacciones que son objeto de este juicio, sino en su lugar precisamente la conclusión contraria, la afirmación de la tipicidad de las acciones constitutivas de ventas cortas y simultáneas por ser transacciones ficticias. Obviamente, no está justificado llegar a esa conclusión con carácter general, y ello porque, según ya se ha apuntado, a diferencia de las transacciones que son objeto de este juicio, donde se declara enajenar y adquirir el dominio sin el tener el propósito de hacerlo y sin hacerlo en realidad, en las ventas cortas y en las simultáneas existe plena correspondencia entre la forma jurídica y el objeto y resultado económico bursátil de lo que se hace en la realidad, entre lo que se hace y lo que se dice que se hace. Vale decir, no existe la simulación o ficción que sí existe en el otro caso.
Con ello llegamos a la tercera alegación de la defensa en relación a este primer grupo de hechos. ¿Cuál es? Que los tipos penales contemplados en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, y en particular por la evidente relación de especialidad que existe entre ellos, el tipo penal que describe el inciso primero de la disposición legal recién citada, son delitos de manipulación bursátil, cuyo bien jurídico es el correcto, adecuado, buen, transparente funcionamiento del mercado de valores, y en especial la transparente, libre de manipulaciones, formación del precio de los productos allí transados. Si esa es la definición teleológica de los tipos penales contenidos en el ya citado artículo 53, entonces, acorde la defensa y su informante en derecho, no cualquier transacción susceptible de ser calificada de ficticia puede ser subsumida en dicho tipo penal, y ello aun cuando la conducta constitutiva de dicha transacción llene todos los extremos de la disposición legal. Solo pueden encuadrarse en el tipo penal aquellas transacciones que guarden alguna relación de afectación con dicho bien jurídico, con el buen funcionamiento del mercado, bastando para, eso sí, para esos efectos, con una relación puramente abstracta, precisamente porque se trata de delitos de peligro abstracto. En efecto, hasta donde es de nuestro conocimiento, nadie discute que nos encontramos en presencia de un delito de peligro abstracto, que por lo tanto no exige que efectivamente se consiga manipular o se genere un peligro real y efectivo de manipulación, sino basta que el legislador considere fundadamente que la conducta que describe representa un peligro de que ello se produzca. En este contexto, la defensa del acusado estima que la afirmación de dicho peligro potencial requiere que a lo menos exista un vínculo subjetivo entre la conducta y la afectación del bien jurídico, que al menos dicha conducta, al efectuar las transacciones ficticias, haya sido realizada con el propósito, con el objetivo de manipular el buen funcionamiento del mercado. En términos dogmáticos, lo que la defensa postula es que se trata de tipos con un elemento subjetivo de tendencia interna trascendente, el propósito de manipular el mercado. En definitiva, el único, y según se verá a continuación, insuficiente argumento que cita el profesor Londoño para justificar la exigencia de ese determinante elemento subjetivo del tipo de tendencia interna trascendente es la referencia a la relación de afectación del bien jurídico. Sin ese vínculo, aunque sea de naturaleza puramente subjetiva,
con la manipulación del mercado, no resulta justificada la sanción penal de la realización de transacciones ficticias y mucho menos se justifica con penas de la entidad de la prevista para ella en el artículo 59, letra E, de la Ley de Mercado de Valores. Se trata de un bien jurídico supraindividual. Ya dijimos que es discutible si colectivo o institucional. Y solo en directa referencia al mismo se puede legitimar una prohibición penal específica, amenazada con pena de esa entidad de efectuar transacciones ficticias no perjudiciales en el mercado de valores. Obviamente, ello se sitúa más allá de la prohibición de contratos simulados que con penas muy inferiores contempla la legislación común. Precisamente la referencia recién apuntada debe expresarse a lo menos subjetivamente, por lo que solo podrán considerarse constitutivas de un delito de manipulación bursátil atentatorio contra el bien jurídico supraindividual del correcto funcionamiento del mercado de valores, las transacciones ficticias de acciones no perjudiciales cuando son realizadas con el propósito de incidir en un sentido determinado en el proceso de formación del precio del mercado de las acciones sobre las que ellas recaen. Y solo en ese caso se justifica la amenaza penal. Con este marco teórico de referencia, el argumento es que las transacciones de acciones efectuadas por el acusado, aun cuando puedan estimarse ficticias, y agregamos por nuestra parte, sin duda pueden estimarse tales, no fueron realizadas con el propósito de manipular el mercado, sino en su lugar con el propósito, que suponemos consideran excluyente, de obtener utilidades por la revalorización del precio de las acciones comprometidas en la operación. A partir de allí se concluye que como la conducta desplegada no tenía el objetivo de manipular el precio de las acciones sobre las que recaen las transacciones simuladas que ella constituye, la misma no se vincula con el bien jurídico en la forma prevista por el tipo descrito en el artículo 53, inciso primero de la Ley de Mercado de Valores, y por lo tanto no puede subsumirse en el mismo y es atípica a su respecto. Pues bien, ocurre que esta tesis es cerrada ya en el plano lógico. En efecto, la misma incurre en un sofisma, en una petición de principio, pues da por demostrado precisamente aquello que hay que demostrar. En efecto, en el desarrollo del argumento se da por demostrado la base en la que se asienta toda la alegación, cuál es que la presencia de un bien jurídico supraindividual compele, obliga a exigir que en la conducta concurra un elemento subjetivo del tipo
de tendencia interna trascendente, el propósito de alcanzar un resultado lesivo para el bien jurídico que trasciende el dolo y por ende la objetividad del tipo. En concreto, la finalidad de incidir en un sentido determinado en la formación del precio de mercado de las acciones objeto de las transacciones ficticias. Sobre ello cabe apuntar, en primer lugar, hasta donde es de nuestro conocimiento, tal exigencia no ha sido jamás defendida por nadie en doctrina respecto de los delitos de peligro abstracto que atentan contra bienes jurídicos supraindividuales. Y ello es perfectamente explicable porque la dogmática de tales delitos y de dichos bienes jurídicos no lo exige en forma alguna. De hecho, el más característico de los delitos de peligro abstracto contra un bien jurídico supraindividual que conoce nuestra legislación, el delito de conducción en estado de ebriedad no requiere la concurrencia de ningún elemento subjetivo. En segundo lugar, y como se expondrá al ocuparnos del contraste que existe entre las exigencias que respectivamente se formulan a este respecto en el tipo penal contemplado en el artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores y en los tipos penales contemplados en el artículo 53, para efectos de la protección penal del correcto funcionamiento del mercado de valores, no solo no resulta correcto y justificado exigir la concurrencia de dicho elemento subjetivo, sino que antes ello resulta contraproducente para tales efectos. En cuanto a lo primero, el más somero análisis pone en evidencia la incorrección del planteamiento, especialmente cuando el legislador opta por la técnica de los delitos de peligro abstracto para la protección del bien jurídico, que como es obvio y aceptado, importa que el legislador decide y consigna en el tipo cuál es el peligro de afectación del bien jurídico que considera concurrente. Una cosa es la decisión relativa a qué es lo que se protege, y en este caso, el correcto funcionamiento del mercado de valores. Y otra cosa distinta, generalmente sucesiva, es la decisión acerca de cómo se brinda esa protección. La decisión acerca de qué conductas lesionan, ponen en peligro, o el legislador decreta que ponen en peligro el buen funcionamiento del mercado de valores. En relación a esto último, a la distancia que existe entre la conducta que se describe y la afectación del bien jurídico, el legislador tiene a su disposición los delitos de lesión, los delitos de peligro concreto y finalmente los delitos de peligro abstracto. Situados en el ámbito de los delitos de peligro abstracto, es el legislador el que define la ley en la literalidad de la descripción típica
cuál es la conducta que estima peligrosa y con ello conjunta e inescindiblemente define el grado de abstracción con que define también dicho peligro en el tipo, con relativa independencia de los tipos que ahora nos ocupan, según se verá, resulta plenamente justificada la afirmación de la peligrosidad de la conducta, teniendo en consideración solo subjetividad, sin requerir ningún momento subjetivo adicional al dolo. El grado de abstracción a que se alude se refiere precisamente a la distancia que el legislador establece en la ley, en la literalidad del tipo que debe existir entre la conducta que tipifica y sus circunstancias y la efectiva lesión del bien jurídico. Obviamente, dicho peligro potencial que el legislador puede definir con relativa libertad no tiene por qué depender y de hecho normalmente no depende de la existencia de un especial vínculo subjetivo que excede el dolo entre la conducta que tipifica y la lesión del bien jurídico. Puede ocurrir, y generalmente acontece así, que el legislador estime fundadamente que la sola realización dolosa de los elementos objetivos del tipo, descriptivos y normativos, genera un peligro potencial para el bien jurídico suficiente como para que se estime justificada la tipificación de la conducta. Más aún, es perfectamente posible que el legislador estime también fundada y justificadamente que condicionar la tipicidad de la conducta a la concurrencia de un específico ánimos situado más allá del dolo resulta contraproducente para la adecuada salvaguarda de un bien jurídico. Normalmente se requerirá la concurrencia de un especial elemento subjetivo del tipo cuando la conducta objetiva es materialmente inocua o equívoca, considerada en esa objetividad, no genera claramente un peligro, a lo menos potencial, para el bien jurídico. Que esto es así, lo demuestra, más allá de toda duda, la forma en que ello está respectivamente establecido en la literalidad de la ley, en el caso de los tipos penales que se describen en los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores. En efecto, en el caso de la conducta contemplada en el artículo 52, la ley exige expresamente la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo de tendencia interna trascendente. Exige expresamente que la conducta, la transacción de valores, sea realizada, comillas, con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios. Cierre de comillas. Vale decir, el texto legal exige explícita e inequívocamente la concurrencia de un vínculo subjetivo
que excede el dolo entre la conducta y la lesión del bien jurídico. Nada de eso ocurre en el caso de las descripciones legales de las conductas típicas que se hacen en el artículo 53 en referencia, donde no se exige para la afirmación de la tipicidad de las conductas la concurrencia de ningún elemento subjetivo del tipo. Por lo tanto, acorde el tenor literal de la descripción legal, basta para afirmar la tipicidad de dichas conductas con la concurrencia de los elementos objetivos del tipo y del dolo correspondiente. La citada exigencia que la ley hace en el caso del artículo 52 demuestra por contraste que si el legislador hubiera querido incluir también una especial exigencia subjetiva en el caso de los tipos contemplados en el artículo 53, lo habría hecho también expresa e inequívocamente en el texto de la ley, tal y cual lo hizo en la descripción contenida en el artículo 52, y por el contrario, no lo hizo en el caso de las conductas descritas en el artículo 53. El distinto proceder del legislador, lejos de ser arbitrario, está plenamente justificado. La conducta descrita en el artículo 52, comillas, efectuar transacciones en valores a mucha distancia de ser portadora de una evidente ilicitud, por regla general, será por el contrario lícita y claramente beneficiosa para el bien jurídico. Por ello se hacía necesario incluir requisitos adicionales de carácter subjetivo que explicitaran y condicionaran los casos excepcionales en que dicha conducta puede ser considerada ilícita. En su lugar, las conductas aquí relevantes de las descritas en el artículo 53, efectuar transacciones ficticias y por ello engañosas o fraudulentas, son evidentemente ilícitas y portadoras por sí mismas en su objetividad de un evidente potencial de lesión del bien jurídico, que hace manifiestamente innecesario someter la tipicidad a exigencias adicionales, aunque sean de naturaleza puramente subjetiva. Recapitulando, en definitiva, había cuenta de la materialidad de las conductas, efectuar transacciones ficticias, engañosas y fraudulentas, su evidente ilicitud formal y la peligrosidad intrínseca que ella tiene para el buen funcionamiento del mercado, esto es, su antijuridicidad material, el legislador, en cuanto tal, decidió que la tipicidad de las mismas se satisfaciera con su sola realización dolosa, con la sola realización de los elementos objetivos, descriptivos y sobre todo normativos del tipo, sin someterla a la exigencia adicional de que concurra un específico elemento subjetivo del tipo de tendencia interna trascendente. Finalmente, respecto a esa contraposición
y atendido lo sostenido por el autor que hizo el informe en derecho utilizado por la defensa, debe destacarse que la radical diferencia que existe tanto en el plano de la ilicitud formal como en el plano de la antijuridicidad material entre el tipo contenido en el artículo 52 y los contenidos en el artículo 53 cierra el paso de forma igualmente radical a toda pretensión de extrapolar las exigencias que se formulan en el 52 al 53, sosteniendo que como en aquel se requiere la concurrencia de un especial elemento subjetivo, debe entenderse que esa exigencia es general y aplicable a todos los delitos de manipulación bursátil. Dejando de lado que lo anterior no es sino una reiteración del argumento del bien jurídico que entendemos haber refutado, la exposición precedente demuestra de un lado que la radical diferencia aludida conlleva que la solución a que debe arribarse con una recta interpretación de las disposiciones legales involucradas sea precisamente la opuesta. Las mismas razones que en relación al tipo contenido en el artículo 52 justifican que se requiera un especial elemento subjetivo del tipo, están presentes, pero precisamente con signo contrario en el caso de los tipos previstos en el artículo 53. De otro lado, y sin perjuicio de lo que se apuntará a continuación, aun cuando dicha propuesta interpretativa pudiera estimarse correcta, y reiteramos, es evidente que no lo es, a la misma no puede asignársele la capacidad jurídica de incluir en el texto de la ley exigencia que el legislador no incluyó. Otro proceder importaría transformar al intérprete, el legislador, con otro lenguaje. Lo mismo puede afirmarse diciendo que por la radical diferencia antes apuntada, no cabe entender que sea procedente al efecto la analogía in bonam parte entre las exigencias que se formulan a este respecto en el artículo 52 y lo dispuesto en el artículo 53. Y ello por la consideración obvia que no es solo que no concurra la misma razón, sino que por el contrario es del todo evidente que concurren razones radicalmente opuestas. En definitiva, la infundada pretensión de introducir por vía interpretativa una exigencia de carácter subjetivo a los tipos previstos en el artículo 53 que el legislador no contempló es la pretensión de hacer una reducción teleológica del alcance de los tipos en comentario, solo que se trata de una reducción teleológica contra leyes que está proscrita no solo en derecho penal, sino antes en derecho en general. Se denomina
reducción teleológica a la técnica interpretativa que restringe el alcance del tenor literal del tipo por consideraciones relativas a las formas de afectación del objeto jurídico del delito que se trate, que se estima que está justificado prohibir. Según se sabe, si no se quiere convertir al intérprete en legislador, dicha técnica interpretativa solo es admisible cuando se la desarrolla prater legem y está claramente proscrita cuando, como es evidente que ocurre en este caso, pretende desarrollársela contra ley. Si alguna duda pudiera existir, lo que no creemos, sobre los requisitos con que el legislador se sintió satisfecho para definir el peligro típico para el bien jurídico en el artículo 53, con la expresa y consecuente exclusión de toda exigencia subjetiva que exceda el dolo, la misma debería quedar totalmente disipada con la consideración de que el legislador del artículo 53, inciso primero, incluyó expresamente las transacciones ficticias que se llevan a cabo fuera del mercado de valores, a través de negociaciones privadas. Y en el artículo 53, inciso segundo, las transacciones engañosas o fraudulentas sobre valores no regidos por la ley de mercado de valores. En ambos casos es difícilmente justificable y aún imaginable como posibilidad que se exija que estas transacciones efectuadas fuera del mercado de valores, en negociaciones privadas o sobre valores no regidos por la ley de mercado de valores, se realicen con el propósito de manipular la formación del precio en el mercado. Mucho más coherente es entender que el legislador considera peligroso para el buen funcionamiento del mercado, sin más y de forma evidentemente justificada, el que se acepte como normal, lícito, el que puedan efectuarse transacciones ficticias, engañosas o fraudulentas sobre valores, aun cuando las mismas se efectúen en negociaciones privadas, fuera del mercado de valores o recaigan en valores no regidos por la ley de mercado de valores. La tesis contraria importa afirmar, no solo en los dos casos precedentemente apuntados, sino en general, la licitud, por ende la normalidad y posible generalización de las transacciones ficticias, engañosas o fraudulentas sobre valores, salvo que excepcionalmente resulten perjudiciales para terceros o se hayan realizado originariamente con el propósito de manipular el mercado. Es precisamente ese resultado al que llega esa tesis el que el legislador repudia y quiere evitar que se produzca mediante la tipificación de esas conductas que realiza en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores
que con ello define como peligrosas, ilícitas y típicas sin más, en cualquier caso, las transacciones sobre valores ficticias y por ello engañosas o fraudulentas. Es que en definitiva, insistimos, basta considerar el tenor literal de la ley. Basta leer el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores para concluir que el legislador se niega a considerar lícitas, normales y generalizables en algún caso las transacciones ficticias, engañosas o fraudulentas sobre valores. Pero es que además, y en definitiva, atendido al objeto económico buscado y en un caso atendido el volumen de acciones transadas, el propósito subjetivo que infundadamente, según creemos haber demostrado, exige la tesis contraria, efectivamente está presente en el caso de las transacciones con valores ficticias y por ello engañosas o fraudulentas efectuadas por el acusado que son objeto de este juicio. No sé si a lo mejor podríamos hacer... Sí, estamos como en la hora aproximada de hacer un receso durante la mañana, así que vamos a parar un ratito. Volvemos a las 11:30.